que la gente está empezando a usar los vehículos autónomos para tener coito en la parte trasera. Vamos a seguirlos, estos hijos de su putísima madre. No van a saber ni qué les pegó. Güey, ¿qué? ¿Te quieres morir o qué, güey? ¿Qué opinas de ahora de los taxis que los maneja nadie? Te van a quitar la chamba, hermano. Ya se habla de eso, ¿no? Sí, tal vez yo creo que les doy unos tipo 5 o 10 años, ¿no? Sí, para que ya... ¿Y no ha habido accidentes con esos carros? Los reportes de accidentes de ellos no lo hacen público. No los hacen públicos, los reportes de accidente de ellos, dice. Son mi buen amigo Leonardo, estoy platicando con él. ¿Tú naciste en Honduras o acá? En Honduras. Y acá fue donde creciste, ¿no? Sí. En San Francisco. Sí, en San Francisco. Estamos rumbo al Golden Gate. Bueno, ¿nos vas a dejar en una zona, digamos, del Golden Gate o es un parque en donde nos va a dejar? Y ahí esperamos tomar uno de estos taxis sin chofer. Pero a mí me odiaría un mundo en donde no haya un chofer porque no puede pasar esto que está pasando ahorita. La plática, el conocer de otras culturas. Por ejemplo, el platillo tradicional de Honduras, ¿lo recuerdas? 3 que son mis favoritos. 3 que son tus favoritos, ¿cuáles son? Una sopa de coco. Sopa de coco, ok. ¿Qué otro platillo? Tenemos otro plato típico que se llama... Nosotros le decimos baleadas. Baleadas. Saludos a toda la banda de Honduras que nos ve, que nos sigue en este canal. Sé que muchos me escriben desde allá. Vamos a ir a Tegucigalpa, la tierra de mi buen amigo Leonardo, ¿verdad? Sí. Leonardo, un gustazo, hermano, y gracias por tu amabilidad. ¿Qué pedo, Alan? ¿Qué pedo? No mames. Están buenos esas mamadas. Ves de todo aquí, güey. Banda, estamos en el Golden Gate Park. El clima está maravilloso, los árboles, la naturaleza ahí al fondo. Y bueno, ves de todo. Ahí hay gente haciendo zumba, hay gente corriendo. Y pues no mames, está ideal como para turistear, para andar en bici, lo que caiga. Vamos a recorrerlo un poco, a ver qué les podemos mostrar. Ahí dicen no bicicletas, pero son buenos pasadizos en donde te la puedes pasar chido. Y otra cosa de San Francisco que nos está faltando es una pequeña isla, se llama Alcatraz. Alcatraz fungió como una prisión militar, cuartel militar, y tiene el faro de Alcatraz. Ahí estuvieron famosos prisioneros como Al Capone y también unos cabrones que se escaparon. De hecho, hay una película, La fuga de Alcatraz, si no me equivoco, y unos güeyes que pusieron unos muñecos de papel maché, güey, para fingir que estaban dormidos y se escaparon, pero jamás se les encontró. Entonces probablemente pues se ahogaron o no sé qué pedo, pero los güeyes se lograron escapar, lo que parecía una proeza imposible. Creo que fue Kennedy en el 63 cuando, según Wikipedia, cerró por los altos costos que tenía la isla de Alcatraz y la prisión. ¿Y qué más podemos decir? Pues nada, que era muy famosa, pues porque también como te escapas está en una isla en medio del pinche mar, entonces complicadito. ¿Quién más? Al Capone, el James Whitey Bulger, un cabrón de una como mafia de Boston. Creo que vi la película, creo que la hace Johnny Depp. Creo que estuvo ahí, banda, 3 añitos, entre otros. Vean, este Golden Gate Park ya te ofrece también algo muy tradicional en los Estados Unidos. Esta pinche rueda de la fortuna mamalona. Museo joven, no sé si sea de arte, moderno, antropología. Creo que sí es de arte, banda. En septiembre 30 abre. Ni siquiera está abierto todavía. Por lo que veo será de arte contemporáneo, ¿no? Sí, digo, esto no lo hizo Van Gogh, ¿no? Pinche J Balvin y la verga. Seguimos caminando el Golden Gate Park. Vamos, bueno, aquí cerca, no está aquí la entrada, pero cerca está el Golden Gate, que como ya nos lo decía Leonardo, conecta el norte de la bahía con San Francisco. Y ya vamos entendiendo entonces, a través de cagarla y suponer, cómo está compuesto este entorno. Bueno, estamos escuchando La Traviata. Ya la quito porque después nos desmonetizan y todo se manda a la verga. Pero La Traviata es una de tantas hermosas obras
que este señor Giuseppe Verdi realizó. Es un compositor o alguien que es ópera. Aquí dice... Giuseppe Fortunino Francesco Verdi fue un compositor romántico italiano de ópera, uno de los más importantes de todos los tiempos. Su obra sirve de puente entre el bel del canto de Rossini, bueno, ya empieza toda esa onda que si fuiste a la escuela de música sabes, pero aquí le hacen un gran homenaje a, ¿quién iba a decirlo? A un compositor de ópera, imagínense el impacto. Ojalá no le esté cagando y no sea otro vato, pero no, sí, me imagino que es él, ¿no? Y aquí nos va a recoger mi buen amigo Juan José, que es el que supuestamente tiene acceso a estas camionetas sin chofer humano, y esos también quiero mostrárselos. Voy a fumar mota. Aquí ya acabo de encontrarme con el buen Juan José. Juanjo, Simón. Juanjo, hermano, de Torreón, lagunero. De Torreón. Saludos sí, a toda la banda de La Laguna. Nacido en Torreón. Sí. ¿Y tienes viviendo acá cuánto, hermano? Apenas un año, güey. Un añito viviendo en San Francisco. Sí. Me imagino estás en algo de IT, que es común a lo que se ven. Ingeniería. Test Engineer es el puesto, pero es ingeniería ahí en Tesla, en la planta de Fremont. ¿Qué vamos a conocer ahorita, carnal? Platícame un poco porque me llama mucho la atención ver un carro que pues, no lo maneja nadie. Güey. Sí, ahorita estamos en el Golden Gate Park. Ya pedimos el Waymo, que es básicamente un auto autónomo L4. Va a pasar por nosotros y nos va a llevar ahí a un mirador para ver el Golden Gate. Está chido esa parte y pues la ventaja del Waymo es que pues no viene nadie ahora sí que... Tú lo ves como ventaja. Bueno, sí, es una ventaja, sí, ya ¿no? no hay ninguna palabrería incómoda con el que viene manejando. La aburrido. verdad es que maneja muy bien el carrito. Te da confianza de volada que te subes. Ves que respeta todos los señalamientos y demás. ¿A qué velocidad puede? ¿Hasta qué velocidad? La velocidad límite, o sea, detecta dependiendo de dónde está. Tiene visión y también con el GPS sabe cuál es la velocidad límite y se va a esa velocidad. Güey. Mi querido Juanjo, esto es no el futuro, es ya el presente en San Francisco, ¿no? Sí, güey, fíjate que está chido. Ahorita es nada más como el stage beta. No está, o sea, tú no puedes bajar la aplicación y pedirlo. Es nada más como por código de referidos, pero esta semana estuvo chido que ya lo aprobó el gobierno de California, específicamente aquí en San Francisco, para la siguiente etapa, que es que estas empresas ya puedan cobrar por el servicio. Ya que tú puedas descargar una aplicación y que sea un commodity para muchos sanfrancisquenses, sanfranciscanos, sanpanchitos. Ponta para allá, güey, nosotros estamos horribles, Alan, ve nomás ese pinche... ¿Qué parques tienen acá, carnal? Ya me imagino, no has terminado de conocer esta gran ciudad. ¿Qué es lo que más te ha asombrado en tu estancia? Yo creo que la cantidad de naturaleza bien cuidada, güey. O sea, sí se ve Espacios que verdes. los parques están mantenidos y conservados. Y también, pues es parte de la cultura. Como aquí sí hay consecuencias si no cuidas, se mantiene cuidado. O sea, no solamente está bonito, sino que se mantiene... Sí, hay un mantenimiento de la obra pública. ¿En Silicon Valley está a cuánto de aquí, güey? Platícanos un poco. ¿Eso ya es más por Indio, por Los Ángeles o es más por acá? No, aquí es. O sea, todo esto es como Bay Area le llaman. Okay. Y Silicon Valley es más Palo Alto, Mountain View, Fremont, lo que está rodeando la bahía. De la parte de South Bay, pues. Palo Alto a mí, el de Las Vegas, me salió en $1,700 ese palo, Juanjo, ¿qué te digo? Tú ya te has subido, ¿verdad? No ha habido accidentes porque, a ver, Leonardo, un chofer de Uber que también se ve afectado porque su industria se está desplazando, él obviamente con un sesgo, con una opinión nada imparcial, pero dice, es que ellos no reportan los percances, los incidentes, porque pues, no les conviene. ¿Puede pasar que la industria de la automatización... Yo creo que esa es la percepción, pero la realidad, o sea, si tú te metes al DMV, que es la agencia que regula en California el automovilismo, todo está registrado. Entonces es un carro autónomo que va guardando los datos y si hay un choque está registrado y por ley tienes que compartir todos esos datos con el DMV. Entonces si alguien tiene dudas te puedes meter ahí al DMV y checas ahí. Traes todo. No, pues es que jalas en esa industria, güey. Y antes de subirte tú checas también, ¿no? No vas a disparar al pie. A ver, hay que tener argumentos. Aquí es donde el buen Juanjo nos demuestra que es ingeniero. O sea, con datos hay que respaldar el conocimiento. Nos estamos enterando también, cortesía de un pajarito y que me contó, y no es el de Twitter, ya no existe, ya está muerto ese pájaro, que la gente está empezando a usar los vehículos autónomos, es decir, como que no tienen piloto humano, para tener coito en la parte trasera.
para tener relaciones sexuales en la parte de atrás. Llamando Y me- promociones ahorita, güey. No, carnal, no. Tranquilo, güey. Nadie nos puede juzgar. Es que es una mamada, también no lo había pensado, güey, pero así mismo también se presta a otro tipo de prácticas que me imagino ya las compañías como Waymo, como las que incurren en esto, tendrán que tener cámaras también para evitar cosas. Cuando vas con un Sí, taxista, güey. pasan cosas, güey. Ahora sin nadie está cabrón. Pero volvemos a lo mismo, ya no. Ese güey que se te queda viendo en las piernas, amiga, mientras tú estás volviendo del antro, no more. Pero también la buena opción de coger. ¿Será ilegal? Sí, va, o sea, va a haber nuevas reglas No también sé, en torno a este pedo. Va a haber nuevas legislaciones. Todo se presta a interpretaciones de momento. Tanto tiene que haber un diseño por parte de las ciudades, es decir, infraestructura para que esto se lleve a cabo como debe ser, Inge. Sí, no, sí es básico, güey. Porque, pues, si no tienes el alto, ¿cómo sabe el carro que se tiene que detener? Ahí sí está difícil, a lo mejor, en algunas ciudades que no tengan la infraestructura a implementar, ¿verdad? Imagínense en la rotonda de las casas de Paseo de los Leones, pues, qué chingados va a hacer se va a volcar el pinche vehículo cuando no sepa qué hacer, güey, porque pues esa ambigüedad de México de pronto pongo un camellón donde se me antoja y un alto donde quiero y luego una jueza de distrito puso un bordo donde no era, pues entorpece toda esta planeación, me imagino, ¿no? Una suposición muy obvia, pero aquí en San Francisco sí está en óptimas condiciones todo, la señalización, los cruces. Ese güey va en patineta, se va a dar en la madre horriblemente, güey. Mira nomás cómo va ese verguero, güey. Alma libre, güey. También le puedes poner musiquita, tú la personalizas ahí, también te da la opción, me imagino, Inge, ¿no? Escoger, ¿no? Ahí tu Bluetooth o ahí las rolas que trae. Y así ya no vas a ver la cara del taxista de Medio Oriente que no le gusta que pongas J Balvin, güey. O sea, ese es porque él es musulmán y luego ya ese olor a curry, ese sudor, pues olvídate de él, güey. O sea, ¿quién? Y también ya ese musulmán no va a tener que tolerar el corrido que trae un taxista mexicano. O sea, es lo mismo, ya. Le quita lo bonito de la vida, chinga, también, la convivencia, el socializar, hombre. Pero, pues lo hace más práctico. Yo toda la vida para socializar están mis compas, no el taxista. Entonces, a mí sí me matas porque yo he conocido muchas de las cosas que conozco a través de preguntar. Y los que más conocen de una ciudad a veces son los taxistas, güey. O sea, sí, en un futuro me va a doler mucho. Ya no existe ese intercambio de leyendas, de información, de anécdotas, de esta zona está peligrosa. A mí este güey, ¿qué me va a decir que está peligroso? O sea, imagínate que este güey me baje en la Doctores. Yo preferiría que un cabrón me diga, aquí no se baje, jefe. Pero este güey donde le diga me va a bajar. Entonces, tiene sus pros y sus contras. Déjanos en los comentarios de este video y danos tu opinión. Porque sí representa un dilema ético. Toda la inteligencia artificial, ahí están Zuckerberg y Elon Musk justo en ese debate, ¿no? Uno con los cuidados que requiere la IA y otro diciendo suéltale la rienda, ¿no? Pues sí, yo creo que es temprano todavía en implementación de nueva tecnología y como todo, pues tiene que entrar a regularse, güey. Es correcto. Y pasar por un debate, un planteamiento ahí ético y moral. Vamos a seguirlos, estos hijos de su putísima madre. No van a saber ni qué les pegó. Aquí la aportación de armas no está tan tranqui, pero si yo aquí fuera en Texas, güey, sacaba mi pinche R15, güey, y le tronaba las llantas a ese vehículo en defensa de Waymo, que es quien nos está dando esta oportunidad. Me dice el buen Inge, Juanjo, que le dan $15 por llegar al trabajo en bici, güey. Es una mamada eso, ¿no? Sí. Me parece o sea, fomenta algo muy chido, güey. A fin de cuentas, uno de los objetivos de la industria eléctrica es bajar la huella Las de emisiones, carbono, sí, ¿no, güey? O sea, y la bici lo hace. Sí, se agradece el incentivo y pues llegas en bici, ¿verdad? Sí, es una mamada. Y en bici, Te sirve para despejarte, güey. o ¿15 sea, diarios? 15 diarios. No mames, si te los dan, al final vienen en tu nómina. Sí, al final viene la nómina. Te quitan impuestos, ¿verdad? Güey, pero 15 diarios son un putazo, güey. Pero bueno, acá todo es más caro. Aquí estamos yendo a Battery Field, ¿así se llama? Battery East. Battery Es un East. mirador. Es un mirador donde puedes apreciar, Y la foto para el Insta. claro, la de los 10,000 likes. Bueno, 10,000 yo tengo muchos seguidores. Ahí vemos la competencia enfrente. May Stop Quickly dice su traserito del vehículo. Pero acá lo que veo es que Waymo le invierte a un Jaguar, güey. O sea, no llega por ti un Altima, güey. Allá Cruise, los dueños son GM. Entonces el carro eléctrico de GM Pues, producido en escala es el Bolt, que es el que trae los Cruise. Y Waymo no, que yo sepa, no está afiliado. Vaya, no es dueño de ninguna automovilística. ya, Entonces, puede usar sí. los vehículos que sea. Sí, ¿Es tienen una regla que tiene que ser eléctrico para tener para ser autónomo? ¿O puedes? No. No, ¿verdad? Sí, no es regla. No es regla.
5 minutitos. Desde su estilo al sur. Allá es donde debería estar mi compadre. ¿Cómo te llamas, hermano? Rafa, de Michoacán. ¿De Morelia? ¿De dónde? Cerca, Zacapo, Michoacán. Zacapo, Michoacán. Me estás albureando, cabrón. Ay, chica. Cuídese, hermano, Bandita, buen pedo. Y allá, bueno, chingado. Hoy nos tocó la mala suerte y te va a tocar a ti también, porque esto pasa más de lo que no pasa, Inge, o es muy común que esto, ¿ah? Ese es el mentado Carl, banda. Ahí es donde debería estar el puente, el Golden Gate. Yo no tengo que decirles la historia, vayan a Wikipedia y póngale Golden Gate para que vean pues todo lo que une, por qué se construyó, ya nos dijeron más o menos ahí datos el buen Leonardo, pero aquí sería una muy buena postar por una fotografía, más o menos de 5,000 likes, 10,000 likes, oscilando entre esos rangos, obviamente con un poco de sepia. Vean, allá se ve la bahía, las embarcaciones de vela, que pues también a veces a toda embarcación le hace falta una buena verga que sostenga como el mástil, digamos, esa embarcación para que no se la lleve justamente la verga, pero ahora sí hablo de la mala, de la negativa. Vamos entonces a... ¿Cómo se llama ahí? Fisherman's Wharf. Güey, ¿qué? ¿Te quieres morir o qué, güey? No, hije, ¿cómo? Dale, vale, verga ese vato, güey. Sí, se siente una vibrita muy chida. Estamos aquí en el área de la bahía, ¿no? Digamos, como en el shore o como el pico, ¿cómo le llaman? Aquí cerquita están los piers, que también es muy turístico. Ya. El Piers 39 es como de lo más turístico y pues aquí es el área de los piers y para comer aquí está rico el clásico clam chowder y para allá está la playita. Girardellis, que es la de chocolates famosos, también está acá contra esquina. Aquí está como lo más turístico, güey, de la ciudad. Así como para comer y pasar un rato caminando, esta es la zona. Ya imagino, debe de haber ese tipo de comida que le tienes que poner mantel y la chingada porque hay que quebrar colas de langosta, toda esa onda que le encanta al americano y al asiático también. Me está dando un hambre increíble, un hambre brutal, así que vamos por ese clam chowder porque me muero de hambre. Can I have the clam chowder, please? Aquí estamos viendo los sándwiches de langostita, estos bowls también así como camaroncito. Ay, qué rico. ¿Qué más, Pepe? ¿Qué te pido a ti, hermano? ¿Bread o...? Bread. ¿Con bread? Yo también bread. 3. 3. Sir, 3, 4. 4 of them. ¿Tú también? Clam chowder. 4. Un poco de cómo viene esta clam chowder. Te piden en cup o en bread. La pedimos en pan. Quitas la tapa. Acá, por cierto, te ponen la virutita. Vamos a calar sopa de almeja. Buenísima. Buenísima. Digo, si no, pues nos vale verga, güey. No, sí está muy buena. La neta es que sí está muy buena. La del pinche Red Lobster es una mierda al lado de este pedo. Al chile. No, hombre, totalmente valió la pena, hermano. Totalmente valió la pena este pedo. Muy caliente, eso sí. Pero este pedo así, tas, muy recomendable, ¿verdad? Los invitamos a que vengan aquí cerca de los piers, ¿verdad, mi querido Juanjo? ¿Firma? Y en donde la compramos es Sabela y La Torre. Fueron entre las tres, $13. Está con madre, güey. Para la zona, sí. La neta, para lo que vas a llenar, no está nada mal. Pruébenla y nos dicen qué tal. Y ahí, si ya la han probado, díganos qué tal en los comentarios. Acá le vamos a seguir porque traemos mucha hambre. Banda, estamos en una especie de museo aquí en este Fisherman's Wharf, que es esta zona en la bahía, y tiene maquinitas arcade de tiempos remotos, banda. O sea, funciona como museo. Aquí te cambian tus dólares para que te den moneditas. Chécate, de los años 20 y la madre, los 40 acá.
The Gold Rush. Acuérdense que la época de la fiebre del oro, no sé si responda 1849 o 1949, no sé, pero creo que por ahí va también el nombre de los 49 de San Francisco, por la fiebre del oro. Y está lleno de maquinitas viejitas, chéquense esto. A todas les insertas una moneda y hacen lo suyo. Mira un sombrero como el de Harry Potter, el sombrero seleccionador. Imagínate en los años 20, 30, pues sí era impresionante que con $0.25, 25 centavitos, pudieras activar el movimiento de máquinas como esta. Vamos a ver este último, una carrerita o qué. Un entrenador de masturbadores para fortalecer. O sea, le vas jugando a alguien acá, obviamente, las carreritas. Y ya el que llegara primero era el que ganaba. Así, una cantidad enorme de máquinas arcade, también más actuales, de carreritas de Star Wars. Imagínense también en la época, en 1970 y pelos, 77, 76, cuando irrumpe esta franquicia, cómo cayeron también los pinballs, estas de rifles, a estar con madre, este pedo, jugarlo también muy chido. Y la gente viene a divertirse. Esto te vas a encontrar. Y también tiene salida a la bahía, vamos para allá. Mira, un Donkey Kong arcade, tienes una vistita. Y allá al fondo se ve Alcatraz, la isla de Alcatraz, en donde se encontró mucho tiempo la prisión, carnal. Así podríamos seguirle, banda. Nos hubiera encantado tal vez cruzar el Golden Gate, nos hubiera encantado mostrarles Alcatraz, el tour. Hay tantas cosas que acá se pueden mostrar, pero creo que a través del buen Juanjo pudimos conocer también mucho de lo que aquí se vive. Esperamos les haya gustado este video. Era mi día de descanso y preferí hacer este video, o lo que quedó de él, gracias al flaco Alan que carga esta cámara, y sin él no hubiera podido hacerlo. Así que invitarlos a que se suscriban, a que visiten San Francisco, a que también busquen al buen Juanjo. Respetuosamente búsquenlo también, a ver si se van y se echan una clam chowder o lo que caiga. Pero por donde sea, desde San Francisco con Juanjo y conmigo, no se pierdan un radar más.